Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, público que nos escucha y nos sigue a través de las diferentes plataformas. Hago uso de esta tribuna para manifestar un hecho importante que hace poco aconteció en nuestro Estado, que tiene una relevancia trascendental en la vida política de nuestro Estado y que es importante por ello remarcar. Me refiero a la culminación que se tuvo con la publicación relativa al fuero constitucional en el Estado. No es cosa menor. La inmunidad procesal, o mejor conocida como fuero, data de muchos años y de diferentes latitudes. Un 23 de junio de 1789 se promulga ese decreto producto de la Revolución Francesa. En México tenemos diferentes antecedentes. En 1812, en la Constitución de Cádiz, se confirma en 1824, se da protección en 1857 y entonces ahí existe una inestabilidad política que conocemos, que da origen posteriormente a la Revolución Mexicana. Y es precisamente en aquella época donde se levanta un senador de nombre Belisario Domínguez Palencia, que hace posible nuevamente que todo el siglo XX prácticamente se tenga lo que conocemos como el fuero constitucional. Llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pone el dedo sobre la llaga de la comodidad de los funcionarios públicos. Pide el presidente se elimine el fuero presidencial, una figura que no se podía tocar en otros momentos. Nos da el ejemplo del estadista, de lo visionario que es, y que a pesar del gran debate que se tuvo en la Cámara Federal, podría yo decir que marca un antes y un después en la conducción del país con respecto al titular del Poder Ejecutivo. Se reforma el artículo 135, de acuerdo al artículo 135, en esa facultad que dan el Congreso General, se reforma el artículo 108 y 111 de nuestra Carta Magna. Hace unos días se publica aquí en Tlaxcala el periódico oficial y en él, compañeras y compañeros, se establece derogaciones, por ejemplo, del artículo 107, párrafo segundo, entre otros, donde es importante que el pueblo de Tlaxcala sepa que se ha perdido el fuero hacia las y los diputados, hacia los magistrados, hacia el gobernador. Estamos viviendo una era transformadora, compañeras y compañeros diputados, y es importante que los ciudadanos sepan que sus representantes hoy son cada vez más cercanos, pero también cada vez más iguales ante la ley. Y esto es muy importante de remarcar, porque termina lo que en un momento fue una burbuja de protección hacia el pensamiento y hacia la expresión, termina lo que se convirtió en impunidad, terminan los intocables del ayer. Hoy
quienes estamos en este Congreso, hoy quien de manera estoica está en el Poder Ejecutivo de nuestro Estado, hace posible esta evolución política y yo diría que incluso social en nuestro Estado, y por ello mi intervención, porque esto estuvo parado desde el 2018 y se privilegió la comodidad de quienes entonces tenían fuero. Por ello es que estoy convencido de que estamos construyendo un nuevo sistema político en nuestro Estado. Considero que eliminar el fuero es una medida republicana ejemplar del Poder Ejecutivo y sobre todo celebro también que el pueblo de Tlaxcala tenga un Congreso, tenga funcionarios iguales a los ciudadanos, porque bien se decía en el pensamiento francés, la ley debe de ingresar lo mismo a la casa más humilde que al palacio más suntuoso. Es cuanto.